Bienvenidos al canal del Instituto de Psicología Profunda. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante, misterioso y profundamente humano, el arquetipo en el simbolismo de los sueños. ¿Alguna vez te has despertado intrigado por un sueño extraño, cargado de imágenes potentes que no logras explicar? Tal vez estabas hablando con una figura ancestral, enfrentando monstruos imposibles o atravesando paisajes míticos. Este tipo de sueños no son meras invenciones del inconsciente. Están impregnados de símbolos universales que se repiten en culturas, religiones y mitologías de todos los tiempos. Estos símbolos son los arquetipos. En este episodio vamos a explorar cómo los arquetipos emergen en nuestros sueños y qué revelan sobre nuestro mundo interior. Analizaremos su origen, su función en la psique humana y cómo pueden guiarnos en procesos de autoconocimiento y transformación. Los arquetipos son estructuras fundamentales del inconsciente colectivo que, al manifestarse en los sueños, ofrecen claves poderosas para comprender los conflictos, deseos y procesos evolutivos del alma humana. Carl Gustav Jung, padre de la psicología analítica, fue quien introdujo el concepto del inconsciente colectivo, una dimensión de la psique que no se forma a partir de experiencias individuales, sino que se hereda y contiene imágenes primordiales, los arquetipos. Según Carl Jung, los sueños no son solo expresiones personales, sino revelaciones simbólicas de este inconsciente profundo. En este sentido, soñar no es un acto pasivo, es un diálogo con lo más antiguo y sabio dentro de nosotros. A través de símbolos, como el héroe, el anciano sabio, la sombra, la madre primordial, nuestra psique se comunica, nos advierte, nos guía y hasta nos cura. Acompáñanos en este viaje hacia lo simbólico. Hoy abriremos las puertas de lo onírico para entender cómo los arquetipos moldean no solo nuestros sueños, sino nuestras vidas. Comencemos. Para comprender cómo los arquetipos operan dentro de los sueños, primero debemos tener claro qué es un arquetipo. No se trata de una imagen concreta ni de una figura fija, sino de una estructura psíquica universal que se expresa a través de símbolos. El arquetipo no se ve directamente. Lo que vemos es su manifestación simbólica. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede aparecer en sueños como un guerrero, un viajero, un astronauta o incluso como un animal poderoso. La forma cambia, pero la esencia es la misma. Representa la fuerza interior que busca superar obstáculos y evolucionar. Carl Jung describió los arquetipos como formas vacías que se llenan con el contenido de la experiencia cultural e individual. Es decir, aunque todos compartimos los mismos arquetipos, la manera en que se expresan varía según nuestra historia, nuestro entorno y nuestro momento vital. Por eso, dos personas pueden soñar con dragones, pero para una simboliza miedo y para otra poder reprimido. Cuando estos símbolos aparecen en los sueños, no son casuales. El sueño no es una película sin sentido. Es una narración construida por el inconsciente que utiliza un lenguaje simbólico para transmitir mensajes importantes. Y ese lenguaje está compuesto por imágenes arquetípicas. La importancia de esto es enorme. Al comprender que los sueños no son absurdos ni aleatorios, sino comunicaciones simbólicas del inconsciente colectivo, se abre la posibilidad de dialogar con lo más profundo de uno mismo. Es como si nuestra psique tuviera una voz que solo se expresa en metáforas e imágenes, y nuestra tarea es aprender a escucharla e interpretarla. Este proceso de interpretación no busca forzar significados, sino dejar que los símbolos revelen su verdad poco a poco. Tal como dice Carl Jung, el sueño es una producción autónoma del inconsciente que contiene su propia lógica, distinta de la lógica racional, pero no menos válida. Comprenderla exige sensibilidad, atención y, sobre todo, una disposición a mirar hacia adentro. Ahora bien, ¿por qué el inconsciente utiliza símbolos arquetípicos en lugar de hablar con palabras claras? La respuesta está en la naturaleza del inconsciente mismo. No piensa en términos lógicos ni lineales como lo hace la conciencia. En cambio, se expresa en imágenes, emociones y patrones que apelan a lo intuitivo. El símbolo tiene la capacidad de condensar múltiples significados en una sola representación, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para comunicar lo inefable, lo que aún no ha sido integrado a nivel consciente. Carl Jung nos recuerda que el símbolo es la mejor expresión posible de una idea que todavía no ha alcanzado una formulación racional completa. Por eso,
soñar con un árbol que florece, una serpiente que cambia de piel o una casa con muchas habitaciones no debe tomarse literalmente. Estas imágenes representan procesos interiores, crecimiento, transformación, expansión del yo. En este contexto, los sueños cumplen una función reguladora. A menudo compensan los desequilibrios de la conciencia, mostrando aquello que ignoramos, reprimimos o tememos enfrentar. Por ejemplo, si una persona vive racionalizando todo y negando sus emociones, su inconsciente puede presentar símbolos arquetípicos que encarnen lo emocional reprimido. Una inundación, una figura maternal poderosa, un niño herido. Estos símbolos no solo ilustran un conflicto, también proponen una vía hacia la integración. En otras palabras, el sueño no se limita a mostrar un problema, también ofrece una posible solución simbólica. Aquí es donde los arquetipos cumplen una función curativa. Al integrarlos, la psique se equilibra y se enriquece. Uno de los símbolos más frecuentes es la sombra. Este arquetipo representa los aspectos de nosotros mismos que negamos o no reconocemos. Puede aparecer como una figura amenazante, un enemigo o un monstruo, pero en el fondo no busca dañarnos, sino revelar lo que aún no ha sido aceptado dentro de nosotros. Comprender estos símbolos es un trabajo que exige tiempo, paciencia y apertura. Pero el beneficio es profundo. Cuando entendemos nuestros sueños, empezamos a comprendernos a nosotros mismos. Siguiendo este hilo, es importante detenernos en un punto clave. Los arquetipos no son simples construcciones intelectuales, sino experiencias vivas que emergen desde lo más profundo del inconsciente. Carl Jung señala que no somos nosotros quienes los inventamos, son ellos quienes nos encuentran. Y muchas veces lo hacen a través del sueño, cuando la conciencia baja la guardia y lo reprimido puede expresarse libremente. Un ejemplo clásico de esto es el arquetipo de la Gran Madre. Este símbolo puede aparecer en sueños como una figura femenina protectora, sabia o incluso aterradora. No se trata de la madre personal del soñante, sino de una representación universal de la maternidad como fuerza de nutrición y destrucción. En muchas culturas, este arquetipo se manifiesta como diosas de la tierra, del agua, de la fecundidad. En el sueño moderno, puede tomar la forma de una mujer desconocida, una anciana o incluso una presencia natural como el mar o un bosque. El significado depende siempre del contexto del soñante, pero la energía simbólica es la misma, algo poderoso, originario y en muchos casos ambivalente. Esta ambivalencia es típica de los arquetipos. No son buenos ni malos por naturaleza, sino que encarnan fuerzas primordiales que pueden ser integradoras o destructivas según cómo se relacionen con la conciencia. Otro símbolo recurrente es el viejo sabio o la anciana sabia, que aparece cuando la psique necesita orientación. Puede manifestarse como un guía espiritual, un profesor, un animal que habla o incluso un objeto dotado de inteligencia. Este arquetipo representa la sabiduría interior que muchas veces ignoramos, pero que el inconsciente intenta mostrarnos cuando estamos confundidos, en crisis o a punto de tomar decisiones cruciales. Estas figuras no deben tomarse como simples personajes del sueño. Son manifestaciones del proceso de individuación, es decir, el camino hacia la realización del ser completo. Cada vez que soñamos con ellas, se nos ofrece una oportunidad de crecimiento, de ir más allá del ego limitado y conectar con una dimensión más profunda y total de nuestra personalidad. La aparición de arquetipos en los sueños no es un fenómeno aislado ni reservado a ciertas personas. Es una experiencia universal que puede manifestarse en cualquier individuo, sin importar su cultura, edad o historia personal. En los análisis realizados por Carl Jung y sus discípulos, incluso personas sin formación previa en mitología o simbolismo reportaban sueños con imágenes arquetípicas profundamente significativas. Esto confirma que estas estructuras simbólicas viven en lo más profundo de la psique humana, listas para emerger cuando las condiciones lo permiten. Pero, ¿qué función cumplen exactamente estos arquetipos en nuestra vida interior? Según Carl Jung, su principal tarea es facilitar el proceso de individuación, es decir, la integración paulatina del yo consciente con los contenidos del inconsciente. Este proceso no busca eliminar conflictos, sino transformarlos en oportunidades de autoconocimiento. Los sueños arquetípicos, al confrontarnos con imágenes poderosas y cargadas de sentido, nos impulsan a cuestionar nuestra identidad, nuestros valores y nuestras decisiones más profundas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe suele aparecer en etapas de cambio o desafío.
Cuando soñamos que estamos luchando, escapando, atravesando caminos peligrosos o enfrentando monstruos, muchas veces es una representación simbólica de nuestro intento por superar obstáculos internos. Es la psique diciéndonos, hay una batalla por librar, y tú eres el protagonista. De igual forma, cuando aparece el arquetipo del trickster o embaucador, esa figura ambigua que rompe las reglas y causa caos, puede indicar que nuestra psique necesita flexibilidad, humor o una renovación del orden establecido. Estos símbolos no están ahí para entretenernos, sino para movilizar procesos psíquicos profundos. Por eso, más que tratar de controlar nuestros sueños, lo esencial es escucharlos. Cada imagen, por absurda o inquietante que parezca, tiene un propósito. Y ese propósito siempre está vinculado a un movimiento hacia la totalidad del ser. A esta altura, quizá te preguntes, ¿cómo interpretar correctamente los símbolos arquetípicos que aparecen en los sueños? La clave está en comprender que el significado del símbolo no es fijo ni universal, sino que siempre debe analizarse en relación con el soñante. Aunque ciertos arquetipos tienen formas reconocibles, el héroe, la sombra, la madre, el sabio, su sentido específico depende del momento vital, las circunstancias personales y la actitud interior de quien sueña. Carl Jung advertía sobre el peligro de interpretar los sueños de manera reduccionista o mecánica. Aplicar fórmulas o diccionarios de sueños puede llevar a conclusiones erróneas. Por eso insistía en la importancia de un enfoque simbólico y fenomenológico. Observar el símbolo como se presenta, sin forzar su sentido, y dejar que revele su significado a través del diálogo interior y el análisis consciente. En este proceso, el terapeuta o el analista no actúa como un intérprete autoritario, sino como un acompañante que ayuda a descubrir el mensaje que el inconsciente desea transmitir. La interpretación auténtica surge cuando el símbolo resuena en lo profundo del individuo, cuando toca una fibra interna que despierta comprensión o transforma una emoción. Un ejemplo frecuente es el símbolo de la casa. Este arquetipo puede representar el yo psíquico completo. Soñar con habitaciones desconocidas, sótanos o techos puede estar señalando aspectos del yo que aún no han sido explorados o integrados. No se trata simplemente de una casa, es una metáfora del estado interior del soñante. Otro símbolo poderoso es el del agua. Dependiendo del contexto, puede representar emociones, el inconsciente mismo, o procesos de purificación y renacimiento. Una inundación, un río tranquilo o una tormenta marina pueden indicar diferentes estados emocionales o fases del desarrollo interno. Así, el sueño se convierte en una obra simbólica completa, como una pintura o una pieza musical. No se trata de descifrarlo como un código, sino de experimentarlo como una realidad viva que busca ser comprendida. Un aspecto fascinante del simbolismo arquetípico en los sueños es que no solo refleja procesos individuales, sino también colectivos. Carl Jung observó que muchas personas, especialmente en épocas de crisis, soñaban con símbolos semejantes: guerras, diluvios, colapsos o figuras apocalípticas. Estos sueños no eran solo expresiones del miedo personal, sino manifestaciones de tensiones profundas en el inconsciente colectivo. Cuando el equilibrio de la conciencia colectiva se ve amenazado por cambios culturales, sociales o espirituales, el inconsciente responde. Y lo hace activando símbolos que expresan tanto el conflicto como la posibilidad de transformación. Así, un sueño individual puede contener un mensaje que trasciende al soñante, conectándolo con una dimensión más amplia de la humanidad. Este fenómeno también ocurre en momentos de crecimiento personal. Cuando alguien atraviesa una transformación importante, como una enfermedad, una pérdida, una crisis existencial o una búsqueda espiritual, es común que los sueños se llenen de imágenes arquetípicas. Pueden aparecer laberintos, muertes simbólicas, resurrecciones, figuras mitológicas o pruebas iniciáticas. Todos estos son indicios de que la psique está atravesando una reestructuración profunda. Es importante destacar que estos símbolos no garantizan una solución mágica ni inmediata. Su aparición indica una posibilidad, un camino que se abre, pero corresponde al soñante asumir la tarea de interpretar, integrar y actuar en consecuencia. La transformación interior no ocurre automáticamente. Requiere compromiso, valentía y constancia. Por eso, trabajar con los sueños desde una perspectiva simbólica no es solo un ejercicio intelectual.
Es una práctica de autoconocimiento que puede llevarnos a redescubrir aspectos olvidados de nuestra identidad, sanar heridas antiguas y conectar con un sentido más profundo de existencia. En este sentido, los arquetipos no son solo imágenes, son fuerzas vivas que nos guían, nos confrontan y nos inspiran a crecer. Llegados a este punto, es fundamental abrir espacio para las posturas críticas. Existen corrientes psicológicas que no aceptan la noción de arquetipos ni la idea de un inconsciente colectivo. Desde estas perspectivas más racionalistas, los sueños son simplemente residuos del día, mecanismos de descarga neuronal o construcciones del cerebro sin mayor sentido simbólico. Para estas teorías, hablar de símbolos universales o figuras míticas que emergen espontáneamente carece de fundamento científico. Estas críticas suelen basarse en la falta de una demostración empírica exacta de los arquetipos. Se argumenta que si no pueden medirse ni observarse directamente, entonces no son válidos como objeto de estudio. En este sentido, los detractores de la psicología profunda consideran que las interpretaciones simbólicas son, en el mejor de los casos, especulaciones interesantes, pero sin base objetiva. Sin embargo, Carl Jung nunca propuso los arquetipos como entidades materiales ni como ideas fijas. Él los definió como formas típicas de comportamiento y estructuras psíquicas que emergen de manera espontánea, cumplidas por todos los seres humanos. No son ideas heredadas, sino patrones que se manifiestan a través de la experiencia. Y aunque su existencia no pueda ser comprobada como la de una molécula, sí puede inferirse a partir de la recurrencia de símbolos similares en culturas distintas y en sueños de personas sin conexión entre sí. Además, cada vez más estudios contemporáneos en neurociencia, antropología y filosofía reconocen que la mente humana opera mediante imágenes, metáforas y narrativas simbólicas. El pensamiento no es puramente lógico ni lineal. De hecho, gran parte del conocimiento humano se transmite y se comprende a través de mitos, historias y arquetipos. Entonces, aunque haya quienes cuestionen la existencia del inconsciente colectivo, los efectos transformadores que tienen los símbolos arquetípicos en la vida interior de las personas son innegables. Frente a los cuestionamientos racionalistas, la psicología profunda no responde con dogmas, sino con experiencia clínica y reflexión simbólica. El enfoque junguiano parte de observar lo que sucede en el alma humana, en el terreno vivo del sueño, el arte, la religión y los procesos de transformación personal. Desde esta óptica, los símbolos no se imponen, se revelan, no se interpretan mecánicamente, sino que se sienten, se viven, se descubren en el diálogo entre el consciente y el inconsciente. Uno de los grandes aportes de Carl Jung fue precisamente devolverle a los sueños su dignidad como expresiones significativas del alma. En lugar de verlos como ruido psíquico o manifestaciones patológicas, los trató como mensajes legítimos del inconsciente, cargados de sabiduría y orientación. Y en esa visión, el arquetipo cumple una función esencial. Es el puente entre lo personal y lo colectivo, entre lo conocido y lo desconocido, entre el yo y lo que podríamos llamar el sí mismo. El sí mismo, en la teoría junguiana, es el centro regulador de la totalidad psíquica. No se reduce al ego ni a la personalidad consciente. Representa la totalidad potencial del ser, aquello que estamos llamados a descubrir e integrar a lo largo de la vida. Y los arquetipos son las formas mediante las cuales este sí mismo se expresa, guía, corrige o desafía al ego. Por eso, cuando en un sueño aparece una figura arquetípica, no es un simple detalle decorativo. Es una señal de que el inconsciente está intentando establecer un diálogo profundo con la conciencia. Ignorar esa señal es perder una oportunidad valiosa de autoconocimiento. Escucharla, en cambio, es dar un paso hacia una mayor integración y equilibrio interior. El Instituto de Psicología Profunda insiste en esta mirada porque reconoce en los sueños un camino hacia la sanación, la creatividad y la realización personal. Un camino que no es fácil ni inmediato, pero que ofrece frutos profundos para quien lo transita con atención y entrega. La integración del simbolismo arquetípico en la vida cotidiana no es tarea de especialistas únicamente. Cualquier persona, al prestar atención a sus sueños y reflexionar sobre sus símbolos, puede iniciar un camino de autoconocimiento. No se trata de convertirse en un experto en mitología, sino de abrirse a la posibilidad de que cada imagen onírica es un mensaje personal y significativo. Un símbolo arquetípico puede aparecer en el sueño más sencillo,
una escalera, un árbol, un niño, una serpiente. Cada uno de estos elementos, si se contempla con atención, puede revelar aspectos profundos del estado interior de quien sueña. Así, la escalera puede representar un proceso de ascenso o descenso hacia diferentes niveles de conciencia. El árbol puede simbolizar crecimiento, raíces familiares o conexión espiritual. El niño puede encarnar el arquetipo del renacimiento, lo nuevo que busca nacer en uno mismo. La serpiente, con su ambigüedad ancestral, puede señalar transformación, tentación o sabiduría oculta. El secreto está en no apresurarse a interpretar, sino en dejar que el símbolo hable. Preguntarse, ¿qué emoción me produce esta imagen? ¿Qué asociaciones espontáneas me vienen? ¿En qué parte de mi vida puede estar resonando esta figura? Esta actitud reflexiva permite que el símbolo cumpla su función, abrirnos a una comprensión más profunda de lo que somos y de lo que estamos atravesando. En la medida en que esta práctica se convierte en hábito, la persona empieza a desarrollar una relación más viva y consciente con su mundo interior. La psique ya no es vista como algo confuso o caótico, sino como un sistema inteligente que busca el equilibrio y la integración. Y lo más importante, los sueños dejan de ser un fenómeno aislado para convertirse en aliados valiosos. A través de ellos, el inconsciente colabora activamente en el crecimiento personal, ofreciendo orientación, advertencias y confirmaciones que pueden marcar una diferencia significativa en las decisiones de la vida cotidiana. Para concluir este recorrido, es importante recordar que el estudio de los arquetipos y su simbolismo en los sueños no es un lujo intelectual, sino una herramienta poderosa para comprendernos a nosotros mismos y al mundo. En tiempos de crisis, confusión o transformación, los sueños pueden ofrecernos orientación cuando la razón se queda corta. Pueden mostrarnos lo que ignoramos, advertirnos de lo que evitamos o revelar potenciales que aún no hemos reconocido. Carl Jung creía profundamente en el valor del símbolo porque sabía que es el lenguaje del alma. Allí donde las palabras no alcanzan, los símbolos abren camino. Son portadores de significados múltiples, capaces de tocar dimensiones racionales, emocionales y espirituales al mismo tiempo. Y en los sueños, estos símbolos actúan como emisarios del inconsciente, proponiendo una visión más amplia y profunda de nuestra experiencia. En un mundo que tiende a privilegiar la inmediatez y la superficialidad, recuperar el valor del símbolo es un acto de resistencia y de reconexión. Es volver a escuchar una voz interna que muchas veces hemos silenciado. Una voz que nos habla desde lo más antiguo de la humanidad y al mismo tiempo desde lo más íntimo de nuestro ser. En el Instituto de Psicología Profunda estamos convencidos de que los sueños no son casualidades nocturnas, sino puertas abiertas hacia el alma. Por eso te invitamos a observar tus sueños con atención, a dialogar con ellos, a permitir que sus símbolos te revelen algo nuevo de ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de los arquetipos en el simbolismo de los sueños. Si este contenido te pareció valioso, no olvides dar like, dejar un comentario, compartirlo con quienes puedan beneficiarse y suscribirte al canal del Instituto de Psicología Profunda para seguir explorando juntos las profundidades del alma.